Hola, estimado pastor, pastora, hermano, hermana, ¿cómo estás en este momento? Vamos a continuar con esta serie de wallpapers sobre evangelismo, denominado de dos en dos. En esta ocasión vamos a continuar con la presentación de los wallpapers en esta serie de evangelismo sobre el evangelismo de dos en dos, ¿no? Son wallpapers desarrollados en esta serie de videos que tú vas a poder ver cómo podemos evangelizar, cómo utilizar el método de Jesucristo para alcanzar a una persona, para traerlas a esa persona para Cristo, ¿no? Entonces, en esta serie de wallpapers vamos a continuar explicando el resumen de los wallpapers 7, 8, 9 y 10. Entonces comencemos con este wallpaper que tenemos. Este es el wallpaper número 7 que nos habla cómo debe ser la iglesia aquí en la tierra. Entonces, en este wallpaper número 7 hablamos de las características de la iglesia en la tierra. Ya en los anteriores wallpapers habíamos visto cómo traer a una persona para Cristo, ¿no? Hablamos del evangelismo, hablamos de la misión de la iglesia. Ahora, esta persona en el anterior wallpaper hemos hablado que un instrumento para atraer a las personas para Cristo es a través de la amistad. Ahora, si la iglesia que en la tierra no cumple con su misión, con su objetivo, de nada va a servir lo que el hermano haya invertido tiempo en hacer amistad, en que ha ido a buscar a una persona desconocida, hacer amistad con ella, comenzar a esta persona empieza a traer al amigo, empieza a traer a esa persona al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, pero la iglesia no esté preparado, esto va a ser, va a causar un impacto negativo, porque todo lo que el hermano individual ha hecho, ha gastado su tiempo, ha gastado meses, ha gastado ese tiempo, ha invertido para realizar una amistad, para atraer a esa persona para Cristo, puede ser deshecho en una hora, ¿no? En el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia. Entonces, en este wallpapers hablamos de eso. En este entendido tenemos que concientizar a cada miembro de la iglesia cuál es su rol, cuál es el papel misionero que tiene que tener cada hermano en la iglesia. En 1 Juan 2, 9, 11 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Porque dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto nos dice 1 Juan 2, 9 y a 11, ¿no? Ahora, cuando nosotros leemos, tal vez podemos respirar aliviadamente y decir, gracias a Dios, yo no aborrezco a mi hermano, yo no aborrezco a mi prójimo. Pero la palabra aborrecer significa ser indiferente. ¿Qué quiere decir esto? En la iglesia nosotros podemos ver una cierta indiferencia cuando un hermano nuevo está viniendo, se ve una indiferencia cuando el hermano llega, ve al nuevo, no lo saluda, ¿no? Lo pasa por alto, no lo saluda, no me interesa, no es mi amigo, no me interesa. Ve a otro hermano que conoce, hola, ¿cómo estás? ¿No? Ve a otro hermano nuevo, no me interesa, no le saluda. Al otro hermano conocido, le sonríe, le dice, hola, le saluda, ¿no? Esa es la indiferencia que puede existir dentro de la iglesia. Entonces nuestras iglesias tienen que volverse en iglesias que atraigan. Tenemos que cambiar esa actitud en los miembros de la iglesia, porque de nada va a servir todo el trabajo que se ha hecho. Cada uno ha traído una persona para Cristo, pero llegando esa persona nueva en la iglesia, las personas, los cristianos de la iglesia, sean indiferentes con esa persona. Entonces hay que cambiar esa actitud. Este trabajo individual que se ha hecho, el trabajo misionero,
de dos en dos se organiza la iglesia para trabajar en la oración de estos. En el wallpaper anteriores hemos visto una lista de nombres para orar por esas personas, trabajar de dos en dos para recordarse unas a otras, para que oren por la lista de sus peticiones, de las personas que deseamos que vengan a la iglesia. Ese trabajo, al invertir, hacer amistad con esa persona, al hablar con esa persona y luego invitarlas a la iglesia, al reino del amor, eh, puede tener deficiencias cuando la iglesia no está preparada. En ese sentido hay que preparar el carácter de la iglesia, tiene que reflejar el carácter de la iglesia, tiene que ser luz, ¿no? Nuestras iglesias tienen que atraer, tienen que ser iglesias panal de miel de abejas. ¿Qué quiere decir? Que atraigan a estas nuevas personas, ¿no? En este sentido, también en este wallpaper hablamos de ese trabajo. ¿Cómo tiene que ser esta iglesia en la tierra? Si nosotros queremos tener una iglesia atractiva, debemos seleccionar a las personas en su naturaleza, jóvenes, personas lindas, ¿no? En la parte de recepción, para que estas personas puedan recibir al nuevo, a esa persona que está viniendo por primera vez. No sabe, ¿no? Que está con miedo esta persona muchas veces. Dice, ¿qué harán en la iglesia? ¿Qué me dirán? ¿Qué harán? ¿No? Muchas veces vienen con miedos, con temores, con preguntas, porque no saben nada de iglesia, no saben nada de evangelio, pero llegan a la iglesia y te imaginas cuando vea una indiferencia de parte de los hermanos, que no le saluden, no le digan nada, allí como si no existiera. ¿Qué va a pasar con este hermano nuevo? Al día siguiente o a la siguiente jornada ya no va a retornar, ¿no? Por eso tenemos que organizar a la iglesia de manera que se pueda recepcionar de la mejor manera a estas personas nuevas y atraer a estas personas, cosa que en el siguiente pueda retornar, ¿no?, a la casa de Dios, a esa iglesia del amor, porque una de las características de la iglesia de un Dios del amor es que esa iglesia es también una iglesia del amor, ¿no? Entonces la actitud tiene que cambiar, la actitud del miembro de la iglesia individualmente y la actitud de la iglesia como cuerpo tiene que cambiar, y este es un trabajo de educación, ¿no? Es un proceso de educación. No es el hecho de que nosotros demos talleres, seminarios de evangelismo o cómo recibir a las personas va a cambiar, no, sino es un proceso de educación en las personas, y hay que insistir en eso, ¿no? En eso hay que trabajar hasta reflejar ese carácter. Entonces, en este wallpaper hablamos de cómo tiene que ser, esa iglesia tiene que ser atractiva, ¿no? Tiene que ser iglesias como panal de miel de abeja, ¿no? No iglesias espantapájaros, porque hay iglesias espantacreyentes que en vez de recibir a esa persona nueva, en vez de darles un abrazo, una sonrisa, darle bienvenida, hacemos de indiferencia, ¿no? Ni lo tomamos en cuenta para nada. Mientras con otros solamente nos acercamos a las personas conocidas, saludamos a las personas que conocemos de la congregación. Y este es el carácter, esta actitud de la iglesia tiene que cambiar. Entonces ese es el objetivo de este wallpaper, ¿no? El siguiente wallpaper es el wallpaper número 8, que trata sobre la dinámica de la testificación. ¿Qué quiere decir? El crecimiento de la iglesia, cómo ésta crece, ¿no? Empezamos con este dicho: vivir es aprender, aprender es vivir. El día que dejemos de aprender es cuando dejaremos de vivir. El aprendizaje es constante, y el Señor nos enseñó en materia de misión qué es todo lo que tiene que hacer una persona para Cristo, ¿no? Una persona, ¿qué es lo que tiene que hacer para traer a otra persona para Cristo? El método de Jesucristo
es el único que nos va a dar éxito en la tarea misionera. Y ese método de Jesucristo es que Él se mezclaba con la gente, Él se mezclaba con la gente de su alrededor como quien deseaba hacerles el bien, atendía sus necesidades, simpatizaba con ellos, se ganaba la confianza de ellos y luego al final les decía, síganme. Ese es el método de Jesucristo que va a dar éxitos, resultados, ¿no? Entonces también habla cuando Jesús era invitado a una fiesta, Cristo aceptaba la invitación para poder sembrar la simiente de la verdad en el corazón de los presentes, de los que sentaban en la mesa, ¿no? Mientras estuviese sentado en la mesa con los invitados, él era invitado, él aceptaba estas fiestas. Y esas fiestas no eran así de cristianos, ¿no? En esas fiestas estaban pues personas pecadoras, ¿no? Personas pecadores, estaban ahí en esa invitación, estaban pues publicanos, rameras, ladrones, pero Jesús estaba allí entre ellos, preparando el ambiente, estaba preparando el ambiente para cuando ellos abran el corazón para escuchar las verdades de Jesús, ¿no? Jesús veía en toda alma un ser que debería ser llamado a su reino. Alcanzaba el corazón de la gente yendo entre ella como quien deseaba su bien. Les buscaba en las calles, en las casas, en los barcos, en las sinagogas, a orillas del lago, en las fiestas de las bodas. Se encontraba con ellas en su vocación diaria, en su diario vivir. Se manifestaba a ellas con un interés en sus asuntos seculares. Es decir, no hablaba lo que a Jesús le interesaba, sino hablaba lo que a la gente le interesaba, ¿no? Entonces nosotros debemos seguir ese ejemplo, ¿no? De ir a las personas, de hablarles lo que la persona le gusta. ¿Qué le gusta? Hablar de fútbol, novelas, chismes, todo eso, ¿no? En ese sentido, como Jesús se sentaba aceptaba esa invitación para preparar el ambiente, porque nosotros sabemos tarde o temprano la persona siempre va a tener un problema. Entonces cuando ocurre ese problema, nosotros estamos en ese proceso de amistad con esta persona. Cuando él tenga un problema, ahí es cuando va a abrir su corazón y va a contar al amigo, ¿no? Entonces estas personas no siguen a desconocidos, siguen a los amigos, ¿no? Eso también es un método para ganar almas para Cristo. Ahora, aquí hablamos de la dinámica de la testificación. El libro de Juan 1.37, desde el 1.35 al 1.42-43, nos habla cuál es la dinámica de la testificación. Juan presenta a Jesucristo. He ahí el Cordero de Dios, dice, ¿no? Que quita el pecado. Juan, dice, seleccionaba o se manifestaba con todos los que se relacionaban en su entorno y les hablaba, les presentaba a Jesús. Y las personas que oían aceptaban y seguían a Jesús. Y esto, por ejemplo, aquí vemos nosotros en 1 Juan 1.37, en el 35 más que todo, Juan habla, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿no? Ahí estamos viendo en el versículo 38, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Entonces estas personas ya se interesaban en las cosas de Dios, ¿no? Luego de seguir a Jesús ya se van a interesar en lo que es la palabra, los mandamientos, la obediencia a Dios, ¿no? Estas personas. Entonces la dinámica de la testificación es como una multiplicación celular, es decir, acá vemos a Andrés, hermano de Simón,
había escuchado de Juan, ¿no?, sobre el Mesías. Entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, y le trajo a Jesús. Es decir, Juan había compartido, había elevado a Jesús, y Andrés escuchó eso y siguió a Jesús. Luego, una vez que haya hecho esto, fue corriendo donde su hermano a presentar, nuevamente elevó a Jesús, y Simón siguió a Jesús también. Posteriormente, la palabra de Dios nos dice en los siguientes versos, por ejemplo, acá en el 1:43 dice: el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí estamos viendo esta dinámica de la testificación. Empieza con Juan. Juan busca a uno de su relación, lo lleva a Cristo. Andrés escucha a Juan y busca a su hermano, a uno de su relación, y lo lleva a Cristo, a Pedro. Pedro escucha de Andrés y busca a otro. A Felipe busca y lo lleva a Cristo. Y Felipe también escucha y sigue a Cristo, y también busca a otra persona conocida, a Natanael, y lo lleva a Cristo, ¿no? Todos sabían evangelizar. Esta es, ¿no?, la dinámica de la testificación. Entonces, en este wordpaper nosotros hablamos cómo puede crecer la iglesia, cómo puede crecer el cuerpo de Cristo a través de la testificación. Es decir, una persona va a traer para Cristo, luego va a traer a otra persona, la otra persona a otra, y esto produce una multiplicación celular, ¿no? Por no decir exponencial, es una multiplicación celular. De eso trata este wordpaper número 8. El número 9 trata sobre el amor, ¿no? El amor es el instrumento poderoso del evangelismo. Ya habíamos visto en un wordpaper anterior sobre la amistad. Es el medio para conquistar a las personas a través de la amistad, porque las personas no siguen a desconocidos, las personas siguen a conocidos, siguen a amigos, ¿no? Y eso en las encuestas se ha realizado y se ve que la mayoría de los cristianos han llegado a ser cristianos por la invitación de un amigo, del familiar, del vecino, por personas conocidas, más que otras personas que han escuchado de alguien desconocido, ¿no? Entonces, en este wordpaper hablamos sobre el amor como instrumento. Sabemos que Dios es el Dios del amor, y la iglesia de Dios es también la iglesia del amor. Y el cristiano que está dentro de la iglesia es el agente del amor. En este wordpaper también vemos que el método de Cristo será el que dará éxito para alcanzar a las personas. Ya hemos visto alrededor de estos 10 wordpapers, el método de Cristo consistía en que Él se mezclaba entre los hombres, Él se mezclaba en la multitud como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza, y entonces, después de estos pasos, Él les invitaba diciendo: síganme, ¿no? Entonces, con este wordpaper vamos a hablar que la característica de la iglesia es el amor, y a través del amor podemos romper barreras. La iglesia tiene que transformarse en una iglesia que atrae, en una iglesia que cautive, en una iglesia que conquiste, en una iglesia que sea como el panal de miel de abejas, ¿no?, que atrae a las abejas, pero en este caso tiene que atraer a esas personas nuevas para Cristo. ¿Es posible evangelizar a los testigos de Jehová? Sí, ¿no? Se puede evangelizar a los testigos de Jehová, aunque ellos están preparados para argumentar, para discutir. Ellos aprenden cómo argumentar, cómo defender su doctrina. Son especialistas en argumentar y discutir.
Es difícil ganar en las discusiones de un testigo de Jehová, ¿no? A no ser que le conquistes a través del amor. Cuando te encuentres con un testigo de Jehová y quieres traerla para Cristo, no trates de discutir con él, sino hay que conquistarla a través del amor, ¿no? El amor es el instrumento más poderoso para atraer personas para Cristo, porque el amor conquista, el amor cautiva. Dios es amor, la iglesia de Dios es en esta tierra, es la iglesia del amor. Y los miembros de la iglesia en esta tierra son los agentes del amor que van a traer a las personas para Cristo a través del amor como instrumento, ¿no? del evangelismo. Estos son, bueno, de esto trata el wordpaper número 9. Y el último wordpaper, número 10, ¿para qué existe la iglesia? En este wordpaper hablamos del para qué existe. Ya hemos hablado cómo debe ser la iglesia. Tiene que estar preparada para recibir a estas personas nuevas, ¿no? Para Cristo. Pero ahora, ¿para qué existe? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Mateo 5:13 nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Acá Jesús nos está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciera, es decir, si la sal dejara de cumplir con su propósito, dice que ya no sirve. Cuando ya no funciona, ya no cumple su propósito, ya no sirve para nada más que para ser echada fuera, para ser pisoteada por los hombres, ¿no? Y a nosotros como iglesia nos dice: son la sal del mundo, son la sal de la tierra. Jesús establece un principio de vida, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de un asiento, por ejemplo? El asiento, la silla, el asiento sirve, ¿no? Para soportar el peso, pero cuando el asiento dejara de cumplir ese propósito, se cae, ya no sirve para nada, sino para leña, ¿no? Así la iglesia tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Si la iglesia dejara de cumplir con su propósito, ya no sirve para nada, ¿no? Eso es lo que está estableciendo ese principio el Señor Jesús acá en el libro de Mateo. Cuando nosotros estudiamos en la Biblia, vamos a ver que la iglesia está compuesta por personas imperfectas, ¿no? Con personas en proceso de perfección. El evangelio tiene dos partes: uno que es la causa, que es la causa de la salvación, que es la gracia, y segundo es el resultado de la salvación, que sería la obediencia. Estas dos partes tiene el evangelio, ¿no? Entonces, la iglesia, como hemos dicho, está formada por seres humanos en proceso de perfección. No es una iglesia formada por seres humanos perfectos, ¿no? Pablo mismo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Filipenses 3:13. Pablo, el gigante del evangelio, dice: yo todavía no soy perfecto. Hay algunos cristianos que dicen: se puede alcanzar la perfección aquí en la tierra, ¿no? Y son los primeros que están observando, mirando, juzgando, observando que cómo se viste, que no se viste, que come o no come, en detalles, ¿no? Pablo pero dice: yo todavía no he alcanzado. Ahora, ¿puede ser la iglesia perfecta aquí en la tierra? Nosotros en esta tierra, en esta vida, podemos ser perfectos sin ser perfectos. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, por ejemplo, un niño de 8 años. Un niño de 8 años. ¿Cuál es la característica de un niño de 8 años? Un niño de 8 años se está subiéndose al techo, se está cayendo, está persiguiendo al gato del vecino, está rompiendo el vidrio del vecino. ¿Está perfecto eso? Para su edad sí, ¿no? Es perfecto. Pero
¿Te imaginas una persona de 30 años que se esté subiendo al techo, que se esté cayendo, que esté persiguiendo al gato del vecino, que esté rompiendo el vidrio del vecino? ¿Será perfecto? No, no, esa edad ya estaría loco, ¿no? Entonces nosotros en esta vida podemos ser perfectos sin ser perfectos. Eso quiere decir que a la altura de la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús, en esta tierra nunca seremos perfectos, pero para la edad espiritual que tenemos podemos ser perfectos. Mientras vamos creciendo espiritualmente, vamos madurando espiritualmente, podemos llegar a la perfección de esa madurez, ¿no? Eh, la perfección no es un punto que se alcanza, ¿no? Es un proceso, ¿no? La perfección. La perfección es un proceso, ¿no? Tú te vas haciendo perfecto, tú vas siendo perfecto de acuerdo a la edad espiritual, cada vez madurando, vas rumbo a la estatura del hombre adulto. De la misma manera, en la vida espiritual va creciendo, es un proceso, ¿no? La perfección. Entonces la iglesia está formada por seres en proceso de perfección. Hay una frase que dice: débil y defectuosa como la iglesia pueda ser, es la niña de los ojos de Dios. No te atrevas a tocarla, no te atrevas a juzgarla, ¿no? A pesar de que la iglesia tenga dificultades, tenga imperfecciones, no debemos juzgar, ¿no? Porque estamos compuesta, o la iglesia está compuesta por esas personas, porque antes, eh, ya que sea, puede ser líder, pastor, lo que sea, antes de tener un cargo, es un ser humano que está en proceso de alcanzar esa madurez, esa perfección, ¿no? Espiritual. Hay gente que dice: yo no quiero nada con la iglesia, no se involucra con la iglesia, no se involucra. Yo amo a Cristo, yo le he entregado mi vida a Cristo, yo sigo a Cristo, pero no me interesa la iglesia, porque la iglesia es humana, está perdida esa iglesia. Pero estas personas no saben de lo que están hablando, de lo que están diciendo, ¿no? Porque hay dos figuras en la Biblia que ilustran. Nos dice que Cristo es el esposo, ¿no? Y su iglesia la esposa. También hay otra figura que dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo te imaginas, cómo puedes entender cuando vas a Jesús y le dices: tú eres maravilloso, yo te amo, yo te seguiré, entra en mi corazón, pero a la miserable de tu esposa no quiero saber nada de tu esposa o del cuerpo, ¿no? Es sí, como le pudiera dar un beso en la cabeza y le diera un puntapié, una patada, ¿no? En el pie. No tiene relación, ¿no? En este sentido, la iglesia de Cristo en la tierra, otro de los puntos es que la iglesia de Cristo en la tierra fue organizada con fines misioneros. La persona tiene que estar interesada en las cosas de la iglesia, ¿no? Porque es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Y la misión de la iglesia es anunciar el evangelio. El evangelio de las buenas de salvación, ¿no? De las nuevas buenas de salvación. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo, a toda criatura. Esa es la misión. ¿Para qué existe la iglesia? Para anunciar el evangelio a toda criatura. Ahora, si no cumple este propósito, esa misión, de nada sirve más que para ser echada y ser pisada, ¿no? Por los hombres. De este tema trata lo que es el World Paper número 10, para qué existe la iglesia. El método de Cristo, hemos hablado alrededor de estos 10 World Papers del evangelismo de 2 en 2. La iglesia debe estar organizada en grupos de 2. Estos grupos no es para el trabajo misionero, sino es para orar unos por otros, ¿no? Cada 2 personas.
Una persona tiene que tener al menos 5 nombres de las que quiere traer para Cristo, la otra persona igual, y estas dos personas van comunicándose, orando unas por otras, ¿no? Esta persona ora por los nombres de esta persona, esta otra persona ora por los nombres de esta otra persona y por los mismos, ¿no? Y luego esta iglesia debe traer una persona para Cristo a través de la amistad, a través del amor y cumpliendo el método de Cristo, porque el único método que nos dará éxito al acercarnos a una persona, al traer una persona para Cristo, es el método de Cristo. Y el método de Cristo consiste en los pasos de que Cristo se involucraba con las personas, se mezclaba entre las personas como quien quería hacerles el bien, simpatizaba con ellos, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y luego les decía, sígueme. Ese es el método de Jesucristo, ¿no? Muchas veces nosotros nos queremos saltar al último paso y decir, sígueme, sin hacer todos estos otros pasos, ¿no? Bueno, de eso trata estos wallpapers de evangelismo de dos en dos. Muchas gracias por este tiempo también. Y en la siguiente estaremos compartiendo otra serie de wallpapers. Bendiciones, estimados. Nos vemos en la siguiente oportunidad.